ciudad de Ibarra, el señor Aníbal Carlosama Moreno. En esta ocasión, en el proyecto de recuperación de memorias, vamos a hablar acerca del señor Aníbal Carlosama Moreno y a conocer un poco más acerca de su vida. Licenciado, muchas gracias por aceptarnos la entrevista. Cuéntenos cómo se siente al recibirnos en su casa. Bien, muchísimas gracias y por esa apertura, por dar a conocer la historia de personas que ya no están aquí. Es muy importante para nosotros y un aliciente para la familia el tenerlos aquí. Sean bienvenidos y estoy para ayudarles en lo que yo conozco, en lo que yo puedo informarles acerca de mi padre. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, para dar inicio a esta pequeña entrevista, vamos a conocer un poquito acerca de su padre. Quisiéramos que nos cuente, empezando por su fecha, lugar de nacimiento, en qué ciudad él empezó su vida. Bueno, mi padre nació el 26 de mayo de 1935 en la ciudad de Ibarra, la provincia de Imbabura. Sus padres fueron los segundos Fermín Carlosama Lima y la señora Rosa Moreno. Él creció parte de su infancia en la hacienda La Matilde del sector de Lonquí por el barrio La Campiña, ya que sus abuelitos paternos cuidaban esa hacienda. Entonces él creció bajo la tutela de ellos, bajo el ejemplo que influenció mucho en su religión, en sus valores cristianos, valores morales, y lo que es más, aprendió a amar la naturaleza. Fue una persona que le gustaba mucho caminar. Él apreciaba, él observaba meticulosamente las cosas que le rodeaban, la naturaleza en sí. Él aprendió a amar eso y cuidar. Qué bien, tiene gratos recuerdos entonces de aquella época. Coméntanos un poco más acerca de su infancia, en qué escuelita estudió, en qué institución secundaria se preparó. Bueno, mi padre se educó en la escuela, en unidad educativa La Salle de los hermanos cristianos hasta el séptimo grado, obteniendo calificaciones excelentes, diplomas de mérito, porque muy buen estudiante. Y desde que él caminaba desde la hacienda hasta la escuela, pero él llegaba una hora antes de que se inicie las clases. ¿Por qué no llegaba? Porque le encantaba, él soñaba, le gustaba estudiar. Entonces fue una etapa que a él mucho le gustaba estudiar, leer por sí solo. El ciclo básico lo obtuvo en la Escuela América, en un programa que hubo para obtener este título. Entonces obtuvo el ciclo básico ahí. Empezó a trabajar a los 16 años porque su padre le decía que tenía que aprender una profesión. En aquel entonces lo puso en la librería del señor Juan Muñoz, que quedaba en la Bolívar y de Loncayo. Por un poco tiempo. Como le gustaba mucho leer y no tenía para comprar los periódicos, entonces él acudía en su tiempo libre a la biblioteca municipal, en donde por una ocasión y esas circunstancias de la vida, él lee un anuncio que necesitaba una persona para trabajar en el diario La Verdad, que estaba recién fundada por Monseñor Leonidas Paño. Entonces, con ese recorte registra los datos y va y se presenta ante Monseñor, quien lo recibe y lo coge en su diario, en dónde trabajó, hasta cuándo falleció. Se ve la calidad de persona que el señor fue para que haya tenido tantos años de trabajo con Monseñor. Coméntenos a qué edad él empezó su trabajo, ¿no?, en el diario La Verdad. A los 19 años entró a trabajar y a los 78 años salió del diario porque se cerró esa institución y él retornó a su casa y 2 años después falleció. Parece que eso fue algo que marcó en su vida, que definió, pues, ¿no?, hasta dónde pudo estar, hasta dónde pudo él desempeñarse hasta el último momento. Incluso acá, 4 días antes de fallecer, él estuvo trabajando, pese a que estaba con el oxígeno las 24 horas, él en su computador con su escáner trabajando algo que le dejaron del Instituto Ibarra. Entonces, esto es un ejemplo de tenacidad, de perseverancia. Como él lo decía, gracias a la lealtad, a la responsabilidad, el ejemplo de Monseñor, él siempre lo practicó. Fue un
seguidor de Monseñor. Y al pie de la letra, como él nos enseñó, él cumplió eso. Como podemos ver, el señor Aníbal Carlosama fue una persona de lucha, de trabajo. Y coméntenos un poco más. Y tal vez, como dice usted, marcó la salida del diario La Verdad. Además de eso, él tal vez padecía de alguna enfermedad. ¿Cómo se sentía él, su estado de salud en los últimos años? Un año antes de que él se cierre el diario La Verdad, le sentimos un poquito como una simple gripe, que no daba mayor razón, ¿no? Entonces padeció casi un poco tiempo, pero él no le gustaba asistir al médico ni estar en chequeos. Le decíamos que tenemos que ir a ver qué es lo que pasa, pero él decía, no es nada, es una simple gripe que ya me va a pasar. Entonces después de eso se cerró el diario, ahí apareció recién, ya adolecer mucho más y le descubrimos que tenía una carencia de pulmón que necesitaba las 24 horas de oxígeno. Pero eso no fue un limitante. De cerró el diario y obtuvo otro trabajo acá que tenía las carpetas, pero muchísimas. Y él no descansaba, cumplía exactamente el horario tal como lo hacía. Fue un hábito que lo adquirió. Entonces él en la mañana bajaba igual como entrar a su trabajo, el horario, solo se descansaba en la hora del almuerzo, nuevamente retornaba hasta 2 de la mañana. A esa hora cerraba su computador y eso lo hizo hasta el día 2, hasta el 3 de enero, hasta el domingo él trabajó. Y el jueves, entonces fue hasta el último él. Eso nos demostraba pues la tenacidad, la perseverancia. Incluso él fue el pionero de la iniciación del diario La Verdad los días lunes, porque los días lunes no salen. Entonces él se propuso, hagamos en familia, porque el resto no creía que iba a dar resultados y como no tenía retribución económica, entonces ellos decían no. Pero nosotros en familia, toda la casa aquí parecía una papelería, entonces le ayudamos y fue el lunes el día donde más se vendía el periódico, porque todos hacíamos de periodistas, de cronistas y todo, entonces salía. Y una ocasión, un lunes ya con todo hecho, todo grabado, únicamente ya solo de imprimir e ir armando las páginas del diario, llevamos todo. ¡Oh, sorpresa! No sale absolutamente nada, se borra todo el trabajo que hicimos. Bueno, ya era 12 de la noche. Bueno, entonces papi, ya, qué pena, ya no salió mañana, pues ni modo, no hay que hacer. Nosotros ya nos preparábamos a salir, cogiendo todos los materiales y ya a la medianoche, cuando mi papá le veo que se acomoda muy bien y se siente en el computador, le digo, bueno papi, ya vamos, ¿y usted qué va a hacer? A empezar de nuevo. Le digo, pero papito, no, ahí tiene que salir, porque tiene que salir, no importa la hora, pero nosotros tenemos que cumplir. Al ver eso, pues, ¿qué hicimos todos nuevamente? Aunque sea a regañadientes, nos quedamos ayudando. Entonces él era así, no era de las que dejan las cosas a medias, no. A él no le importaba el horario, podía hacer las 24 horas de trabajo, pues las 24 horas de empleado, 100%. Digamos que luchó hasta el final y fue ejemplo de trabajo, de perseverancia para sus hijos y también para la persona que estaba cerca de él. Por eso coméntenos qué recuerdos tiene de él o de algún amigo más allegado que su papacito haya tenido. Bueno, mi papá, muchos amigos, muchas personas, porque él siempre practicaba, como decía, los valores cristianos, los valores de bienaventuranza, porque él era de las personas que algún socio estaba enfermo, siempre lo iba a visitar. A todas las personas, a todos los conocidos, sean amigos o no, él siempre visitaba. Y yo le decía, pero papi, si no le conoce usted. No, ese es uno de los valores cristianos que debemos cumplir, que debemos hacer. Igual era muy católico, muy creyente, y eso nos inculcó. Y nosotros muy poco, pese a que nos educamos en colegios religiosos, todos colegios religiosos, igual yo en la Inmaculada Concepción, mi hermano en el colegio Sánchez y Cifuentes, mi hermana en el colegio Oviedo y mi otro hermano en los militares, San Diego, en la San Diego. Entonces, pese a eso, él nos inculcaba
esos valores cristianos, pero como que a nosotros un poquito no nos llegaba, pero a la fuerza los domingos vamos a la misa, tenemos que ir a la misa, entonces eso ha quedado en nosotros, ¿no? Y eso de ir a visitar y todo eso son cosas que ya no se practicaba, pero yo sí. Qué bien, me parece un gesto muy amable de su parte, ¿sí? Bueno, coméntanos también acerca de Luis. ¿Él tenía alguna persona que admiraba, que tal vez gustaba cómo practicaba su trabajo, el mensaje que él daba, de pronto una persona a la que su papacito admiraba? Monseñor Leonidas Brayo fue un referente que marcó su vida desde su adolescencia, porque él Monseñor tenía ese carisma de llegar a los muchachos, de decirles a ellos, de llegar a concienciar en que deben seguir un camino correcto, cómo es la manera de un ser humano de estar acá, de practicar, de cómo su calidad humana debe ser hacia los demás, cómo les llevaba las giras a los cerros, a las caminatas, a San Marcos, a la laguna, a le gustaba, decía que al caminar, al salir, ellos reciben otra energía, vienen nutridos de otras cosas útiles. Entonces Monseñor inculcaba en todos los muchachos del grupo de trabajo que tenía eso. Entonces yo creo que eso es lo que marcó su vida, porque él quedó huérfano de madre a los 19 años. Entonces tenía de sus abuelos, ¿y qué más, Monseñor? Y yo sí me acuerdo todavía de niña, Monseñor me decía, pórtate bien, niña, porque si no, tu papacito va a sufrir mucho. Entonces yo sí me acuerdo, debería haber tenido unos, yo creo que 6 años, no sé, no sé. Pero entonces imagínense toda una vida como un ejemplo, como Monseñor. Yo creo que todo es humano. Sí, deja una huella, una marca en la vida de cualquier persona, ¿no? Bueno, ahora que hemos conocido un poco más ya de la vida del señor Carlos Sama, vamos a entrarnos un poquito más todavía. Así que coméntenos, ¿cuál era, por ejemplo, la comida favorita de su papá? Uy, a él le encantaba el morocho. El morocho era lo que más le gustaba, sí. Eso como algo especial. No era de las personas exigentes en cuanto a la comida, pues no. Creció en el campo, imagínense. Entonces todo, para él era todo muy bueno. Bueno, también que tal vez él practicaba algún deporte, era fanático de algún equipo, tal vez de fútbol. Él no jugaba, pero era el hincha de todos. Él les llevaba el agua, les llevaba las colas, les llevaba todo. Él estaba pendiente de la música, de las barras. Él era pero exagerado, gritaba, saltaba, era muy eufórico en eso. Y a los amigos, a los compañeros que jugaban, pues era el que daba las barras, él daba inicio. En esa parte él estaba pendiente, iba juntos pero no jugaba él. Entonces apoyaba a todos, ¿no? La natación era algo que le gustaba, le encantaba, y se le llevaba a las piscinas, era algo feliz, él pasaba feliz ahí. Qué bien. Tal vez algún lugar que a su papacito le encantaba visitar, tal vez en familia, fin de semana o en su tiempo libre. Me encantan las cascadas de Peluche. Él se subía a la parte más alta y como que abría los brazos y esperaba decir, esa energía me tiene que nutrir, esa energía. Sí, él como que su cosmovisión era la naturaleza como parte de su vida. Qué bien. Tal vez algún artista nacional que él admiraba, alguna canción que le gustaba tararear en casa, ¿no? Las canciones que a él de Benítez y Valencia, de Carlos Jaramillo, pero además de eso le encantaba la rumba banda. Y hasta que falleció en la velación estuvo con la rumba banda todo el tiempo. Ahora coméntenos, tal vez alguna anécdota, algún acontecimiento que usted haya vivido junto a su padre. Bueno, muchísimo, porque a raíz de que falleció mi mamá hace 30 años, se murió muy joven, de 44 años, él fue como papá y mamá para nosotros. Nunca nos dejó abandonados, jamás nos faltó nada, pese a que estaba solo. Pues yo era la nena para él. Y todos se reían desde aquel, pues 54 años, para él siempre llegaba, abría la puerta y lo primero que decía es, hola, ya llegó la nenita, está aquí mi nenita. Entonces son cosas que a uno le matan pues en la vida, ¿no? Y él como siempre con sus viajes, con sus caminatas, y cierta ocasión que en el río Tahuando
se llevó gran parte del camino por el caudal que estaba bastante. Entonces él subía del diario La Verdad a la casa, que vivíamos en el sector de la Campiña. Entonces al ver eso, él se regresa tranquilamente al diario nuevamente a poner un título del desastre ocurrido y que al día siguiente se darán más detalles de lo que ha sucedido. Pero aquí digamos, lo difícil o todo eso es que no era a máquina, sino con las linotipos de letra por letra y informando eso. Entonces son cosas que a uno sí le dejan esa huella de esa perseverancia, de ese amor a su trabajo, de esa entrega a su institución a la que él pertenecía. Claro, vemos que tenía un gesto también de ayudar, de colaborar y sobre todo de mucho trabajo, ¿no? Continuando, coméntenos, ¿cómo influenció su muerte en la familia, en la sociedad? Muchísimo, porque siempre le teníamos a él, siempre todo giraba alrededor de él. No sentíamos nada, no nos hacía falta nada porque él estaba pendiente de todo. Y al no estar él presente, pues un vacío bastante inmenso en todo sentido, pero a veces nos fortalece porque le sentimos tan cerca. Yo creo que el amor que él nos dio nos hace eso, sentirnos muy cerca. A veces tenemos una fotografía, todos los días yo al menos, buenos días papito, chao papito, es como que me estuviese diciendo hasta luego. Entonces son cosas que siempre estará ese vacío, pero igual nosotros le tenemos en nuestra actitud cotidiana, en nuestro actuar, está presente. Los valores que él nos dejó, el ejemplo que él nos ha dejado, estarán todos los días en nuestra vida. Qué bueno, eso es importante, ¿no? Siempre tener la presencia de él, los valores, el ejemplo que él dio a sus hijos, a sus nietos también, ¿no? Sí. Coméntenos también acerca de él, sus metas, logros, sueños que él haya querido en su vida, que haya cumplido, que les haya visto, que tal vez cumpliera. Él, como siempre, era emprendedor. En los terrenos de donde mamá nos dejó, ella era de Santa Rosa del Tejar. Era un líder, porque junto con mis tíos parece que venimos de una familia de un liderazgo muy marcado. Mi tío era dirigente ahí, entonces había muchas necesidades, no había transporte. Entonces, ¿qué hizo? Él abrió esa carretera, la que hoy une a La Esperanza, adquirió los buses, adquirió la luz eléctrica para todos. Siempre pensaba en los demás, era una persona que estaba más atenta de los demás y de todos que de sí mismo. Él se olvidaba de sus enfermedades o de sus cosas, pero siempre pensaba en que los demás deben estar bien, en las necesidades que nosotros teníamos. Entonces sus metas era eso, ayudar a los demás, ver cristalizados sus sueños, pese a que los dueños de los terrenos decían pues que les vamos a matar, que se va a ir a la quinta paila, decían no importa, ahí nos vamos a ver, ahí vamos a estar. Él jamás una palabra grosera hacia los demás, ni siquiera una sola mirada. Él con su don de gente que tenía, él lo solucionaba todo. Entonces ese era uno de los objetivos que él tenía, ayudar. Igual con la familia, el sueño para él era que nosotros estudiemos ojalá lo más que pudiésemos llegar. Ese era el mejor regalo. A él nunca nos inculcó de bienes económicos, que debemos tener esto o a necesitar, o de ustedes es una herencia. Jamás. Eso se nos pasó nunca por la cabeza porque él nunca nos inculcó. Pero sí que debemos estudiar. A ver, ya terminó una carrera, siga otra. Siga leyendo, siga preparándose. Usted tiene que llegar a la cumbre, a la cima, lo que más puede un ser humano. Eso nos decía. Y cuando alcanzábamos algún logro, él era el mejor regalo que le podíamos dar. Era eso. Y así pues sus hijos, todos somos profesionales, a Dios gracias. Y bueno, tratamos de nuestro trabajo cumplir eso, así mismo, amar lo que hacemos. Yo pienso que de una u otra manera su padre se fue muy feliz porque vio sus sueños cumplidos, ¿no? Vio a sus hijos profesionales con sus títulos universitarios y siguiendo su ejemplo también, ¿no? Entonces pienso que él también, desde donde quiera que esté, él está muy feliz y nos está acompañando en este momento. Sí, eso sí, téngalo por seguro que él siempre está con nosotros en todo momento. Listo, vamos a continuar. Recuérdanos un poquito, ¿no? Cuando él estaba aquí en casa, ¿qué frases solía utilizar? ¿O
¿Cuáles eran sus palabras favoritas tal vez con sus hijos, con su esposa, o alguna frase cotidiana en el día? Bueno, en la mañana, pues ya le digo a todos, era a mi hermana Leín, Pablín, les decía, o sea, en esos términos, y venía a ver, ya está un delicioso, a esta hora es de tomar un delicioso cafecito, le encantaba el café también, entonces él siempre, vengan a desayunar, vengan a almorzar, venga, o de pronto llegaba alguien, pase, vamos a compartir lo que tenemos. Bueno, así no haya, pues bueno, algo que hay, él siempre era muy generoso, por eso todos le recuerdan con mucho cariño. Bueno, vamos a que nos comenten también un poco acerca de en fechas especiales, por ejemplo Navidad, sus cumpleaños, ¿cómo los festejaban? Hoy en unión familiar, acá, todos los nietos, como son ellos también profesionales y gestores y dominan bastante lo que es estrategias lúdicas, entonces ellos se organizaban acá, con los bisnietos incluso, venían los mariachis, los tamaulipas en este caso, que era nuestra preferencia, pues sí, una comida especial, que todos unidos, todos los hijos, nietos, bisnietos, los hijos políticos, somos casi 30 personas. Ha crecido mucho la familia, entonces no había para qué invitar a otras personas porque es suficiente con lo que nosotros estábamos. Y él había el compromiso, decía, un vinito ha de ser, ¿no? Ya traigo un vinito. Él estaba pendiente de esos detalles que de pronto nosotros, por pensar en la comida y todos los pasados, pero él no. A ver, ya tengo un vinito, unas galletitas ya están aquí. Él estaba pendiente de ese detalle. Bueno, en la biografía, en las imágenes, documentos que tenemos recopilados del señor Aníbal Carlosama, hemos encontrado algunos cuadros, menciones de honor, diplomas, fotografías que las vamos a estar pasando también para ustedes inéditamente, que están aquí en la familia, en el corazón de su hogar. Tenemos fotografías inéditas que ustedes van a ver. Coméntenos acerca de lo que estamos viendo acá, sus menciones de honor, sus diplomas, de qué han sido, en base a qué se los ganó también. Bueno, los diplomas que reposan aquí son por la conducta y el aprovechamiento que él ha tenido en todos sus estudios, todos de primaria, sí, son de honor. Incluso hay un diploma de honor por el catecismo, por todas esas, porque como él le inculcaron esos valores cristianos religiosos, que decía que son los mandamientos de Dios unos y los de la Madre de la Iglesia son otros, y que como cristianos debemos cumplirlo. Entonces son diplomas de honor al mérito, ¿sí? Es un cuadro de excelencia que en esa institución nos daba a quienes se destacaban tanto en su conducta como en su aprovechamiento. Entonces él se ha hecho acreedor a eso porque se autoeducaba, se autopreparaba, él leía mucho, como lo dice acá en su hoja de vida. Al final dice, pues las acciones detalladas han sido posibles realizarlas en mi caso gracias al aprendizaje constante en revistas especializadas, libros técnicos, folletines, etc. Y el afán de ser siempre útil dentro de la institución, laborando cotidianamente con lealtad, honestidad y responsabilidad, en honor y gratitud a aquel prohombre que ha sido y es nuestro guía, Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villar. Incluso está la firma y rúbrica de él mismo. Sí, en una fotografía les vamos a indicar también todo esto que aquí tienen en su familia. Y bueno, para ir terminando con la entrevista, coméntenos también un poco, ¿no?, acerca de qué instrumentos le gustaba a su papacito tocar, más o menos qué recuerda de eso. Bueno, como tocar así un instrumento no, pero mientras él iba a recoger la leña para los abuelos en el campo, por los bosques, nosotros encontramos en las cosas de unas dulzainas, sí, que tenían de diferente modelo. Yo creo que debe ser diferente el sonido que emite cada una de ellas. Y las ocaínas, sí, eso lo encontramos entre las cosas de él. Entonces eso nos hace suponer, bueno, que mientras él estaba por el campo, viajaba y todo eso, era lo que él podía tocarlas, ¿no? Porque de ahí otro instrumento era que no. Pero le gustaba, sí, yo creo que de pronto por la limitación económica que tenía no lo pudo hacer. Pero en los nietos se plasmó.
la mayor parte de mis hijos, bueno, le ponía los cursos de guitarra y se deleitaba cuando veía que ellos ya podían tocar. Wow. Igual al último, el acordeón, él es integrante de los mariachis, Tamaulipas, el último de mis varones. Entonces, pero él le traía, este libro es del acordeón, esto es de la guitarra, para que él vaya mejorando y preparándose mucho más. Entonces yo creo que es un sueño que él tenía, pero por la limitación no lo pudo hacer, pero plasmó en sus libros. Bueno, ¿y cómo fue? Cuéntanos también un poco acerca de cómo fue su vinculación con la Sociedad de Artesanos. Bien, una vez que él entró a trabajar en el medio rural, pues se vio esto de la Sociedad de Artesanos, en donde entraban pues personas profesionales incluso que tenían un oficio, ¿no? En aquel entonces de artesanos, pero quienes podían ingresar eran los artesanos que tenían ese trabajo. Entonces él encontró la mejor opción para entrar. Como era linotipista, entonces le aceptaron en la Sociedad de Artesanos. Estamos hablando de más o menos unos 60 años de su vinculación ahí, en donde participó como secretario por varias ocasiones. Demostró su responsabilidad, su perseverancia, igual la colaboración, nunca faltaba a las sesiones, siempre estaba pendiente de ella, siempre colaborando con ellos. Entonces él se sintió a gusto con sus compañeros y como socio, pues él sentía ese aliciente de los festejos de Navidad o el Día de la Madre, nos llevaba a los hijos, participábamos de esa programación, de todo, tanto deportiva como artística, no fallábamos jamás a esos acontecimientos en donde él no se iba, pero nos enviaba a nosotros, los hijos, recibíamos la canasta navideña, era todo. Entonces hijos y nietos participamos de esas celebraciones, porque él era una persona que estaba puntual en sus pagos, decía no, tenemos este festejo y ustedes tienen que estar ahí. Entonces yo creo que la Sociedad de Artesanos, cuando me acogió, pues miró en él esa persona, ¿no? Esa calidad de persona, calidad humana que podía despertar a los demás y la colaboración que prestaba hacia los demás. Después un agradecimiento muy sincero también a la Sociedad de Artesanos por participar, por colaborar en estos proyectos de recuperar las memorias de personas que ya no están aquí, pero que sí nos van a dejar ese mensaje, ese ejemplo de tenacidad para seguir construyendo una Ibarra nueva, una sociedad nueva, una patria nueva también. Bueno amigos, muchas gracias. Esto ha sido la entrevista con la licenciada Beatriz Carlosama, hija del señor Aníbal Carlosama, personaje ilustre de aquí de la ciudad de Ibarra, a quien hemos dedicado esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.